Bueno, buenos días en primer lugar, y es un gozo, ¿verdad?, para todos nosotros poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. Como sabemos, estamos en el capítulo 11 de Daniel, nos queda solamente uno, el 12, y yo esta semana cuando vi este capítulo tan denso, con tantísimas cosas, ¿verdad?, hice dos cosas. Primero, ponerme en las manos del Espíritu, ¿verdad? Y en segundo, fui también a la historia, porque este capítulo es muy difícil de entender si no tenemos también la información que tenemos en la historia. Pues bien, este capítulo 11 podemos decir que está formado fundamentalmente por dos partes. La parte histórica, que evidentemente cuando fue escrito era profecía, y digo histórica porque ya se ha cumplido, ¿verdad?, de la historia, como veremos. Y la parte profética, que comienza en el verso 36, que nos habla del tiempo del anticristo. Pues bien, varias cosas importantes que nos dice este capítulo. Tenemos que tener en cuenta que la visión del varón que le va a revelar a Daniel este capítulo está compuesta por el capítulo 10, 11 y 12. O sea que estos tres capítulos forman un conjunto para la visión que recibe, no solamente el 11. Y le dice varias cosas importantes. Una, esta visión que vas a recibir es para tu pueblo, le dice. Esta visión que vas a recibir es para tu pueblo. Después también le dice, esta visión es para los postreros días, o para los últimos días. ¿Por qué? Porque precisamente está compuesto de estas dos partes. En cuanto a la parte profética, como ya he dicho, está relacionada con el último periodo, y después en la parte histórica aparecen muchos personajes, como Alejandro el Magno, como Antíoco Epífanes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que tengamos en cuenta por qué yo he querido acudir también a la historia. Pues mira, tenemos a la historia de los judíos, de Josefo, ¿verdad? Que Josefo, pues es muy interesante su aportación en esa historia de los judíos, porque Josefo nace en el año 37 del primer siglo y muere en el año 100. Este historiador vivió, por así decirlo, en la época que comienza la extensión del Evangelio, en la época en que Pablo empieza a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, hay una cosa muy interesante estudiando a este hombre, que era fariseo, porque él dice en uno de sus escritos que Jesucristo es el Cristo, el Mesías. Y no es normal en un fariseo que haga esta afirmación, ¿verdad? Entonces, yo pienso, si él vive en ese periodo del primer siglo, es muy probable, al ser un investigador, que él hubiera conocido a algunos de los 500 cristianos judíos que habían contemplado la resurrección del Señor. ¿Y esto qué pasa? Que avala su historia, ¿verdad? Entonces, en esos 4 libros que yo poseo de la historia de los judíos, él va a confirmar todo esto. Pues bien, otra de las cosas importantes que tiene este libro, estos capítulos,
el ángel, por así decirlo, el varón que se aparece a Daniel, le dice una cosa interesante. Le dice que él recibiría lo que está escrito en el libro de la vida y en el libro de la verdad. Fundamentalmente dice en el libro de la verdad. Yo creo que la única afirmación que aparece en la palabra, puede que haya otras, pero que se hable del libro de la verdad, dándole a entender a Daniel que la revelación que iba a recibir se iba a cumplir al 100%, ¿verdad? Así que esta visión que recibe Daniel es parecida a la visión de Juan en la isla de Patmos cuando recibe el Apocalipsis. Es muy parecida. En el primer capítulo del Apocalipsis, Juan dice que al contemplar a Jesucristo resucitado, dice que caí al suelo como muerto. Y Daniel también dice que al contemplar, ¿verdad?, la visión de este varón que le hace ver, él dice que pierde la fuerza, Por eso dice el verso 1 del capítulo 11, hablando este varón, dice, yo mismo estuve para animarlo y fortalecerlo. También quisiera decir que en cuanto a la parte histórica, no solo he consultado con Josefo, ¿verdad?, sino que hay más historiadores, como por ejemplo, tengo aquí apuntado Cornelio Tácito, Plinio el Viejo, etcétera. Sobre todo historiadores del Imperio Romano, que también confirman la veracidad de lo que aquí está profetizado en cuanto a su cumplimiento, que ya no se trata de historiadores cristianos, ¿verdad? Que podrían algunos decir, bueno, como era cristiano, pues adaptó la historia a sus creencias, no, sino que hay historiadores, como he dicho, hay más, Cornelio Tácito y Plinio el Viejo y otros más, que confirman esto. Entonces, lo grandioso, ¿verdad?, cuando yo estaba estudiando esta semana este capítulo, es que te quedas pasmado por el cumplimiento exacto de lo que aquí está, de lo que aquí aparece. Es tan impactante el comprobar la historia con la profecía que hay muchas personas, bueno, los críticos, los que atacan la palabra de Dios, que argumentan que el libro de Daniel no fue escrito por Daniel, sino que fue escrito en fecha posterior, cuando ya se habían cumplido los acontecimientos, para atacar la palabra de Dios. Hay muchas formas de atacar la palabra de Dios. Una de ellas es, por ejemplo, hay algunas traducciones modernas que con el pretexto de adaptar la palabra de Dios al lenguaje de las generaciones nuevas, pues se cambia el significado de algunos textos, ¿verdad? Algún día vamos a comprobar, haciendo, ¿verdad?, comparando un texto con otro texto de esas traducciones, como veremos que cambian el significado. O simplemente otros dicen, si no tienen otro argumento, que la palabra de Dios está malamente traducida. Así que bueno, hay muchas formas, ¿verdad?, de atacar. Entrando ya en el capítulo, dice en el verso 2, y ahora yo te mostraré la verdad. De aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grande riqueza, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Esto está comprobado. Después de Darío hay 3 reyes, y el cuarto, Jerje, pues nos dice la historia que fue un rey con muchísima riqueza. Ahora, en el verso 3 aparece otro personaje importantísimo, que es Alejandro Magno. Dice así, verá cómo la historia pues confirma, ¿verdad?, todo esto. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Sabemos todo por la historia que Alejandro Magno conquistó con 33 años para toda la parte de Asia, ¿no? Llegó incluso, creo que hasta la India, en muy poco tiempo. Pero dice el 4, pero cuando se haya levantado,
su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Qué nos confirma la historia? Que Alejandro a los 33 años murió. Unos dicen que envenenado, otros por los excesos de la bebida y de la comida, de la mala vida que llevó, ¿verdad? Lo cierto es que muere con 33 y su reino, aquí dice, será repartido a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque se repartió en cuatro generales. Eso lo vemos en la historia. Eso yo me acuerdo cuando yo estudiaba historia de joven, ya estudié esto. Se repartió entre cuatro generales que lo tenemos por aquí. Vamos a ver en dónde lo tengo yo apuntado. Aquí. Los cuatro generales, que lo confirma también Josefo, Casandro se apoderó de Macedonia, que era la parte de Grecia en donde precisamente provenía Alejandro el Magno. Casandro de Macedonia. Lisímaco se apoderó de Asia Menor, o sea, de la actual Turquía. Lisímaco. Seleuco Nicanor tomó Siria, que luego sería llamada aquí el Reino del Norte, y el resto del Medio Oriente. Y Ptolomeo fue a Egipto. Los Ptolomeos. Entonces estos cuatro generales se reparten. Y aquí está confirmado, ¿verdad? Cuando dice a los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, porque normalmente los reyes son los hijos los que reciben la corona, como vimos ayer en Inglaterra, ¿verdad? Pues no fueron a los descendientes, como aquí dice, de Alejandro el Magno. Y después dice que el dominio después de estos cuatro no sería lo mismo que el de Alejandro, porque el de Alejandro fue un dominio, ¿verdad?, absoluto. Y después dice, y será fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Bueno, los versículos que continúan, ¿verdad?, pues lo que nos van a hablar es de que estos cuatro generales que se llevan estas cuatro partes del imperio, ahora comienzan a pelear entre ellos, a querer quitarse, ¿verdad?, el terreno unos a otros, que es lo que viene de aquí a continuación. Y por eso dice, en el 7 dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Ya ha dicho, el rey del norte es Siria, el rey del sur Egipto, entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio y predominará. Y si aún a los dioses de ellos sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivo a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Esto también está confirmado, ¿verdad? Ptolomeo Evergente, que era rey en Egipto, pues invade Siria, está confirmado por la historia, y se lleva a Egipto un botín, según Josefo, de 4.000 talentos de oro, 40.000 de plata y 2.500 ídolos, entre ellos muchos de oro, ¿verdad? Esto está confirmado también por la historia. Y entonces lo que va a continuar es que en este periodo de estas peleas de estos generales y sus descendientes, claro, el pueblo de Israel está en medio. Y unas veces está en manos de Egipto y otras veces está en manos, ¿verdad?, del rey del norte. Bueno, pues ahora aparece otro personaje aparece que es Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, año 170 por ahí antes de Cristo, pues es un símil del anticristo. Se compara con el anticristo por la similitud de las cosas que él hace. Y lo vamos a ver aquí. Y es un periodo de mucho sufrimiento para el pueblo de Israel. Josefo afirma de que en el periodo de Antíoco Epífanes asesinó como a unos 100.000 judíos. Y en aquella época 100.000 personas, que había pocos habitantes, ¿verdad? Fue algo tremendo. Y invade también la tierra gloriosa, como sale aquí también la palabra, refiriéndose a la tierra de Israel.
profana el templo, ahora lo veremos, sacrifica un cerdo en el altar, blasfema contra el Dios de Israel, etcétera, etcétera. Por eso es muy similar, ¿verdad? Muy similar al anticristo. Así que vamos a continuar ahora, versos 15 y 16. Aquí, en el 15 y 16, aparece este personaje. Y se vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes. Antíoco Epífanes procedía de Siria, ¿verdad? Por lo tanto, se le llama el rey del norte, como ya he dicho, el rey del sur, Egipto. Tomará la ciudad fuerte, se refiere a Constantinopla, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas porque no habrá fuerza para resistir. Y si él vendrá contra él, hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra, ¿veis? En la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. Por eso, porque este periodo, ¿verdad?, es un periodo difícil para el pueblo. Verso 18 nos dice: volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Antíoco no se conforma con lo que había conquistado, sino que aquí se nos dice que pone la vista en las costas griegas, ¿verdad? Pero dice que vendrá un príncipe que hará cesar su afrenta. Y los historiadores pues dicen que esto es Roma. El Imperio Romano en esta época comienza a extenderse por la zona de Asia. Empieza a extenderse. Y entonces hay un enfrentamiento entre el Imperio Romano y Antíoco Epífanes, pero él no va a prevalecer, ¿verdad? Vamos a ver. Como tengo muchos datos históricos, tengo que ir viéndolo, ¿verdad? Así que se refiere a Roma. Es considerado, como ya he dicho, un anticristo porque blasfema contra Dios, ¿verdad? Y otra cosa que hace es que conquista el poder mediante la paz, haciendo un pacto de paz con Egipto, el rey del norte con el rey del sur, pero después se rompe. El anticristo va a hacer lo mismo. La palabra de Dios tenemos que él va a firmar un pacto con el pueblo de Israel por 7 años, que a la mitad de ese pacto, de ese periodo, va a romper el pacto y se va a volver en contra del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso es la similitud que hay. El verso 25, siguiendo con Antíoco, dice: y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur, ¿veis?, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y más fuerte ejército, y no prevalecerá, porque le harán traición. Y si aún los que coman de su manjar, quebrantará y su ejército será destruido y caerán muchos. Y si el corazón de estos dos reyes, está refiriéndose al rey de Egipto y Antíoco, serán para hacer el mal, y en una misma misa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no se habrá llegado. O sea que ellos firman un pacto de paz, pero ya en su corazón había el traicionarlo, el no cumplirlo. Y yo leyendo este verso digo que es una realidad muy grande con los políticos de hoy, ¿verdad? Se reúnen en las Naciones Unidas, se dan unos buenos comilones, pero no arreglan nada. No traen paz a la tierra. Pues algo parecido pasó aquí con estos dos reyes. Y después dice: volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. O sea que hace un pacto con el pueblo de Israel, pero él luego, cuando ve venir lo que le viene encima al Imperio Romano, pues rompe el pacto con el pueblo judío. Y si al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. O sea que ahora dice: porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo,
y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Estas naves de Quitín está confirmado también por los historiadores que son las naves del Imperio Romano. Como sabemos, el Imperio Romano llegó a tener una flota muy poderosa para su tiempo, ¿verdad? Y entonces Antíoco Epífanes pues le paran los pies. Y rompe y dice que se entenderá con los que abandonen el pacto santo. O sea que da a entender que hay judíos que siguen con Antíoco Epífanes y abandonan a su pueblo. Se levantarán de su parte tropas que profanarán, ¿veis?, el santuario, lo que antes dijo, de parte de Josefo, también cumplido, y la fortaleza, invade Jerusalén, quitarán el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque Josefo pone allí un ídolo de Júpiter y sacrifica un cerdo en el altar, una ofensa terrible para el Señor, ¿verdad? Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y me llamó la atención este verso, ¿verdad? Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea que en aquel periodo, ¿verdad?, también había un remanente fiel. Siempre en el pueblo de Dios, a pesar de las circunstancias que pueda haber de persecución, siempre ha habido y siempre habrá un remanente fiel. Y digo que muy parecido porque pues, si vamos a Tesalonicenses y habla Pablo del anticristo, dice que se sentará en el templo y se hará Dios, que lo adoren como Dios. Él, en vez de poner un ídolo, se pondrá él como Dios. Por eso la similitud que hay, ¿verdad?, entre los dos pasajes. Y después, y en su caída será ayudado de pequeños coros y muchos se juntarán con ellos con lisonja. O sea, que él también, pues, Josefo había conseguido el poder mediante dádivas y mediante lisonja. Y ahora, en el verso 35, que ya vamos a ir terminando, pues comienza el otro periodo. El verso 35 nos va a hablar ahora del anticristo. Y entonces, claro, si no sabemos esto, pues podemos confundirnos con la interpretación del pasaje. Pasa igual que en Mateo 24. Mateo 24 tiene eventos que ya se han producido o se van a producir y otros eventos que se van a producir cuando el Señor venga, ¿verdad?, en las nubes para introducir el milenio. Y entonces es importante saber esto porque ahora ya no va a tocar el tema de Antíoco Epífanes, que sabemos que muere, sino que ahora viene la manifestación del anticristo y en el capítulo 12, que es el último, se nos habla de los últimos días, ¿verdad?, los tiempos del fin. Lo que hemos estado viendo son los postreros tiempos. Y así dice, el rey hará su voluntad, refiriéndose al anticristo, y se ensorbeberá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravilla, y prosperará hasta que sea consumado la ira, porque lo determinado se cumplirá. Apocalipsis nos confirma, ¿verdad?, como el anticristo blasfema contra Dios del cielo y contra los que están en el cielo, o sea, contra el pueblo de Dios. Eso está confirmado también. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Sabemos que en los 3 últimos años y medio de la tribulación, el anticristo, dice la palabra de Dios, que tendrá el poder sobre todo pueblo, lengua y nación. Y nadie podrá comprar sino el que lleve la marca de la bestia, ¿verdad? Todo eso está aquí profetizado. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. El anticristo tendrá el poder político, porque dice que hay 10 reyes que le van a dar el poder militar y el poder económico. Entonces, con esos 3 poderes, pues gobiernan, ¿verdad?, de forma absoluta. Y hay un versículo aquí muy interesante, el 39,
Y dice, con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea que el aspecto económico va a ser muy importante. Dice, con un Dios ajeno. Sabemos, ¿verdad?, también por el Apocalipsis, que el anticristo va a utilizar al falso profeta, que el falso profeta va a reunir a todas las religiones de la tierra y va a ofrecerle ese apoyo al anticristo. Y eso no lo estamos ya viendo, no estamos ya viendo cómo se están reuniendo todas las religiones en el aspecto del ecumenismo, ¿verdad? Bueno, pues el anticristo va a aprovechar ese poder religioso, porque ya tendrá el económico y el militar, para poder proclamarse Dios. Y la palabra de Dios nos dice que en el Apocalipsis también, que cuando consiga esto, aborrecerá a la gran ramera, que está representando esa conglomeración de religiones, y la quemará con fuego. Entonces, es una maravilla, ¿verdad? De verdad, hermanos, que al comprobar la historia con esto, es asombroso cómo la palabra de Dios se cumple. Y después dice, pero al cabo del tiempo, al final, quiere decir al final, en los últimos días, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente. ¿De qué nos está hablando? De la guerra de Armagedón, ¿verdad? Cuando las huestes de 200 millones de asiáticos vengan, y dice, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y se extenderá su mano contra la tierra y no escapará al país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia, de Tibia, y le seguirán. Esto está hablando también del anticristo. Dice, pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Pues sabemos que al final el anticristo será derrotado también por las huestes del Señor. Así, bueno, ¿qué nos enseña este capítulo? De una forma asombrosa, cómo se ha cumplido la historia, ¿verdad? Porque hay muchos detalles que por amor del tiempo yo no he tocado, pero hay muchísimos detalles. Dice, por ejemplo, que el rey del norte le hace que se case el rey del sur, un Ptolomeo, con una de sus hijas, para luego controlarlo y traicionarle, etc. O sea, hay muchísimos detalles en este pasaje que se ha confirmado. Y entonces, ¿a nosotros qué nos dice? Que si la palabra de Dios se ha cumplido en la parte histórica, la parte profética que queda, podemos estar seguros al 100% que se va a cumplir también, ¿verdad? Y además, no tenemos nada más que ver cómo está el mundo, los movimientos que está habiendo, las leyes que se están aprobando, ¿verdad? Cómo poco a poco se va acercando el día de la venida del Señor. Al Señor sea la gloria.